Había que meter los hombros en unos soportes para moverla. Tenía ranuras de visión alrededor del casco. Era la única manera que tenían de ver el exterior. Esta es la entrada y salida de la torreta, que estaría ubicada sobre la plataforma del motor cuando se montaba. Este es el motor de 4 cilindros que sacamos del tanque. Entregaba una potencia de aproximadamente 39 caballos. Este motor representaba lo más avanzado en tecnología de combustión interna. La fiabilidad del tanque, junto a su municionamiento, le permitía operar en un radio de unos 55 kilómetros, bastante más que los grandes tanques de la Primera Guerra Mundial. A pesar del esfuerzo de los aliados en la creación de estos fuertes móviles, los alemanes les pisaban los talones en cuanto al diseño y fabricación de tanques. Fue inteligente porque eran armas ofensivas y Alemania estaba a la defensiva. Los tanques de la Primera Guerra Mundial eran ineficaces como defensa. Aunque como logro tecnológico fue muy significativo, su impacto fue limitado. No porque no fuera efectivo, sino porque nadie supo cómo explotarlo. Aún no se concebía el uso táctico del tanque en un combate limitado o escaramuza porque era un concepto nuevo. Solo en 1918, próximo el fin de la guerra, un ataque coordinado de carros de combate contribuyó a expulsar a los alemanes de Francia. Sin embargo, era una novedosa arma de importancia con muchas posibilidades para los líderes militares más visionarios. Combinados con un asalto de infantería, podían hacerse con territorio enemigo. La agresividad de los tanques en el campo de batalla demostró tener valor táctico y estratégico. Decisivos no solo en un combate aislado, sino en el plan general de ataque para una derrota definitiva del enemigo. Pero su mayor contribución militar tendría lugar en el siguiente conflicto mundial. El primer conflicto en el que la superioridad aérea desempeñó un papel en el planteamiento táctico y estratégico fue la Primera Guerra Mundial. Las máquinas que condujeron a este nuevo concepto fueron el globo de observación, el Zeppelin y sobre todo el avión. Una amalgama de ingeniería que mezclaba la aerodinámica con el motor de combustión interna. Los globos de observación medían hasta 60 metros de longitud, estaban hechos de algodón recauchutado y podían ir izados cerca del frente. En días claros podían ofrecer una perspectiva de 22 kilómetros y una vista de los campamentos enemigos. 1 o 2 observadores se colocaban en una cesta de mimbre bajo el globo. Se usaron en el frente occidental de los alemanes de forma muy efectiva. Los ponían detrás de sus líneas, lo bastante altos para ver las de los aliados. Estaban conectados con tierra por teléfono o telégrafo para una comunicación inmediata. La guerra de trincheras eliminó definitivamente el reconocimiento mediante la caballería, ya que no había flancos que bordear para observar al enemigo. La capacidad de espiar al enemigo desde el aire pasó a ser de vital importancia. El Zeppelin fue una mejora del globo de observación. Estaba formado por una serie de bolsas compartimentadas rellenas de hidrógeno y unidas por un armazón de aluminio dotado de un motor. Era maniobrable y capaz de alcanzar velocidades cercanas a los 110 kilómetros por hora. Estaban construidos de forma que si el motor se estropeaba, un mecánico podía subir, arreglarlo y volver al interior. Es tan complejo como un transatlántico, solo que vuela mucho más alto. Se inventó en 1900 y al inicio de la guerra, Alemania contaba con zeppelines preparados para el combate. Volaban por la noche fuera del alcance de la artillería. Al principio solo se usaron para el reconocimiento, pero en enero de 1915 hicieron su primer bombardeo sobre Inglaterra. El bombardeo fue extremadamente impreciso. No tenían conocimiento de la acción de la aerodinámica sobre las bombas, así que cayeron de forma arbitraria. Los zeppelines nunca fueron decisivos y en términos económicos suponían un despilfarro, porque eran muy caros de construir y mantener en relación a los resultados. Además, suponían un peligro para la tripulación. Los zeppelines estaban llenos de hidrógeno altamente inflamable. Si alguno era alcanzado por una bala incendiaria, se envolvía en llamas y caía.
Su mayor amenaza era el avión que podía volar más alto, rápido y mejor que cualquier dirigible. Nació 10 años antes del inicio de la guerra y era poco más que una gran cometa por entonces. Pero en un periodo de 4 años, el avión se convertiría en uno de los mayores logros tecnológicos promovidos por la guerra. Los primeros aviones de la Primera Guerra Mundial eran frágiles, lentos, volaban a poca altura y tendían a romperse. Si hacías una caída en picado, el ala se desprendía. No eran muy sólidos. Pero pronto se dieron cuenta de su potencial militar y comenzaron a construir aviones más robustos, con motores más potentes que podían llevar armas. Como los globos, los aviones se usaron principalmente en conjunción con cámaras e hicieron su mayor contribución a la guerra como naves de reconocimiento. Uno de los primeros aparatos empleados con esa misión fue el Blériot, un monoplano de una sola plaza con motor de 50 caballos. Pesaba cerca de 400 kilos y no llevaba armas. Muchos de los primeros pilotos de reconocimiento procedían de la caballería, cuya utilidad en tierra era ya poco significativa. Comenzaron usando fusiles y pistolas para disparar y llevando granadas de mano, pequeñas bombas, obuses e incluso piedras que soltaban desde el aire. Eran muy agresivos. Esto condujo al desarrollo de aviones de combate especializados, algunos como bombarderos y otros como cazas. El objetivo de los cazas siempre era derribar los aviones de reconocimiento. El reto para el piloto era cómo disparar sin dañar su propio aparato. Una ametralladora frontal facilitaba apuntar, pero solían alcanzar la propia hélice. Otra opción era el montaje lateral, pero dificultaba la puntería. Finalmente, el inventor holandés Tony Fokker descubrió una forma de apuntar por el morro y disparar a través de la hélice sin dañar las aspas. La solución era un mecanismo de interrupción. Mientras el aspa pasaba por delante de la ametralladora, cortaba el fuego y después continuaba disparando. Fokker desarrolló un método que utilizaba una palanca mecánica. Al pasar la hélice, la ametralladora cesaba el fuego. El primer avión de combate en usar el interruptor de Fokker fue el Fokker Eindecker, un monoplano ligero capaz de alcanzar velocidades cercanas a los 135 km por hora. Lo llamaban avión de caza. Todo lo que había que hacer era dirigirlo hacia el enemigo y abrir fuego. Suena romántico, pero no era más que un asesinato. Se trataba de pillar al enemigo desprevenido tomando fotografías y dispararle por la espalda con la ametralladora. En las trincheras los hombres se acostumbraron pronto al zumbido de los aviones volando sobre el frente. Los veíamos luchando allá arriba. Había gran cantidad de ellos disparándose unos a otros. Era un espectáculo en sí mismo, como las corridas de toros en México. Los combates aéreos crearon una demanda de aviones más sólidos, ligeros y veloces. Los ingenieros buscaban aligerar de peso aeroplanos hechos de lona y madera. Las alas se vaciaban de madera. Quitaban toda la madera que podían del armazón para aligerarlos al máximo. De entrada parece que era cuestión de unos gramos, pero en todo el avión conseguían aligerar varios kilogramos. Quizás cientos una vez terminado. Los motores también sufrieron una rápida evolución a medida que los pilotos alcanzaban alturas cercanas a los 7.500 metros. Conseguir que un motor de 80 caballos se convirtiera en otro enorme de 400 con 12 cilindros en su interior fue toda una hazaña. Uno de los cazas más célebres era el Sopwith Camel, llamado así por su ligera joroba cerca de la cabina. Tenía un motor rotatorio de 130 caballos con los cilindros dispuestos en círculo en lugar de en línea, que era la forma más convencional. Tanto las aspas como el motor giraban alrededor del eje de la hélice. Esto refrigeraba el motor, pero creaba una tremenda fuerza giroscópica, de forma que el avión era extremadamente maniobrable si lo llevabas en la dirección del giro del motor. Para el lado contrario ya no respondía tan bien, pero un buen piloto lo manejaba con facilidad.